Continuando con el ciclo de la roca, podemos decir que luego del transporte de las rocas o de los cortes que hayan sido producto de la erosión, ellos se van a depositar en zonas de menor, de menor elevación, ¿no? Para luego que haya una acumulación de una cantidad considerable de materiales de cortes de otros tipos de roca, ocurre un proceso que se llama litificación, que es un proceso de transformación de los sedimentos que dan origen a un proceso químico que llamamos diagénesis, que lo vamos a estar definiendo más adelante, donde ya cuando ocurre la diagénesis, los cortes de roca o la unión de diferentes granos o detritos de diferentes tipos de roca dan el origen a lo que llaman la roca sedimentaria. Una vez que se forma la roca sedimentaria, el intemperismo, que son la acción de los procesos externos de la tierra, vuelve a dar origen a lo que es la erosión de la roca o el desprendimiento en las montañas o en las partes más altas de las rocas que estén formadas, se transportan hasta las zonas donde hay menor elevación para depositarse y continúa el ciclo. Esto es un ciclo de la roca donde siempre hay formación de rocas nuevas y erosión y transformación en otros tipos de roca. Entonces, vamos a ver acá lo que son las estructuras de las rocas sedimentarias. Dentro de las estructuras de las rocas sedimentarias, nosotros cuando andamos de viaje podemos ver que hay montañas que se observan figuras como olas, como letras como lo que es la U o como si fuera una S o una C. Y estas figuras que observamos en la roca es debido al arreglo o al ordenamiento del interno de la roca al momento de la deposición de los sedimentos. Entonces existen diferentes tipos de estructuras las cuales vamos a definir, pero inicialmente vamos a definir lo que es una estructura de la roca sedimentaria. Se presentan grandes masas de estratos paralelos, generalmente horizontales, salvo que hayan sufrido el efecto de fuerzas productoras de deformación o fractura. Las estructuras internas varían en función de cada roca, su origen y los minerales que la componen. O sea, acá en este concepto dice que generalmente los sedimentos van a depositarse de forma horizontal. Esto en teoría debería ser la formación original de una capa de roca sedimentaria. Las rocas vienen desde la montaña por medio del viento, el hielo o el agua, transportan los sedimentos hasta la parte más baja y van creando capas de roca sedimentaria. Sin embargo, los esfuerzos tectónicos crean deformaciones. Los cambios que hay en las corrientes marítimas o en las corrientes fluviales, si estamos hablando de ríos, también crean deformaciones en el espesor de lo que son los estratos o capas de la roca sedimentaria. Entonces vamos a ver lo que son tipos de estructuras sedimentarias. Existen las estructuras primarias que se forman en relación directa con el evento de sedimentario principal. Se producen rápidamente, pero de igual manera pueden ser erosionadas fácilmente y desaparecer. Las estructuras primarias normalmente son las que cuando nosotros vemos en un camino y observamos montañas, vemos rocas que parecen hojas de un libro o capas de un cuaderno, donde podemos observar láminas. Esas láminas se llaman estratos o capas. Un estrato es el producto de la sedimentación de un tipo de roca en general. Las estructuras de deformación se originan después de la sedimentación. Pueden ser de carga, cuando estamos hablando de calcos. Los calcos son materiales calcáreos de carga, areniscas almohadilladas. Las areniscas son unas rocas ricas en mineral cuarzo, de escape de fluido. Esto que dice que estos términos convolute lamination, volcanes y diques de arena y del deslizamiento olistostromas slum, estructuras contorsionadas. Todo esto lo vamos a ver en imágenes más adelante, donde vamos a entender este tipo de estructura y así cuando estemos viajando por medio de los caminos de Colombia o de cualquier país donde se encuentren, van a poder ustedes diferenciar una arenisca almohadillada de un calco de carga o pueden ver una laminación convoluta. Una laminación convoluta es muy bonita porque son rocas que ustedes pueden observar que parecen hojas de un libro, pero tienen ciertas depresiones o ciertas profundidades. Y eso es debido a que la capa de roca era muy arcillosa. La arcilla en el momento que se estaba depositando resulta que flotó en el nivel de agua que había. Las arenas o los sólidos de las arenas quedaron más abajo, las arcillas quedaron flotando. Lentamente ocurrió el proceso de deshidratación de esa capa, quedando el agua fuera de ella. Y cuando empezaron posteriores lluvias, esas lluvias dejaron marcas de gotas de agua.
mientras que los volcanes dan unas estructuras que ya ustedes las han visto, por eso se llaman estructuras de deformación. Los diques ya ustedes los conocen, existen diques de arena también o inyecciones de arena dentro de otro tipo de rocas sedimentarias. Entonces también existen las estructuras orgánicas. Su génesis está dominada por procesos físico-químicos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos excavaciones, que vamos a hacer algún tipo de estructura y observamos mantos de capas negras. Esto es debido a la acumulación de materia orgánica y a través de millones de años sufren descomposición por procesos físicos y químicos, obteniendo esos colores oscuros. Cuando es de color muy negro, quiere decir que esta materia vegetal, al momento que quedó soterrada o quedó cubierta por otro sedimento, la incidencia de luz era muy poca. Sin embargo, también debido a la composición mineralógica del suelo puede obtener el color oscuro. Esto puede ser bien sea por composición química en función a los minerales que había, o puede ser porque la incidencia de luz no permitió que hubiera una buena absorción y dar un color más claro a la roca sedimentaria, ¿no? También tenemos las estructuras diagenéticas, que son muy bonitas y las pueden observar ustedes cuando van al centro con los artesanos acá de Villavicencio, y en cualquier venta de artesanía se observan lo que son las concreciones o las geodas. Las concreciones son aquellas rocas que cuando ustedes parten, de hecho, cuando ustedes estén en un río y vean rocas que son de tipo nodular o que parecen unos discos, son redondeadas o subredondeadas y son bastante grandes, ustedes las pueden partir, y muchas veces cuando las parten tienen que darle un buen golpe o chocarla con otro tipo de roca. Cuando ustedes las rompen, dentro de ella encuentran otra roca y es como si la roca hubiera dado a luz, como si hubiera nacido un hijo. Entonces ese tipo de rocas se llaman rocas nodulares, mientras que o concrecionales. Y las geodas son minerales como es el cuarzo, que cristalizan dentro de una roca y son muy bonitas. De seguro alguna vez se las han visto y no sabían que se llamaban geodas. Son rocas sedimentarias por fuera y dentro de ellas ocurre un proceso de cristalización de los minerales y se observan los minerales adentro como si fuera la forma de una caverna. Entonces vamos ahora a describir los diferentes tipos de rocas que son los más comunes de encontrar a la hora de realizar cualquier tipo de estructura de construcción civil, ¿no? Normalmente vamos a encontrar areniscas, calizas, dolomitas y lo que son las arcillas. Entonces vamos a ir definiendo cada uno de este tipo de rocas, ¿no? Las areniscas son rocas sedimentarias con granulados gruesos formadas por masas consolidadas de arena. Su composición química es en esencia de cuarzo. El material cementador que mantiene unidos los granos de arena suele estar compuesto por sílice, carbonato de calcio u óxido de hierro. Ok, cuando hablamos del material cementador, hablamos del material que une un mineral con otro. Recuerden que en las rocas ígneas yo había explicado que los minerales se mantienen unidos unos a otros y dan el producto final, que es una roca ígnea. Mientras que en las rocas sedimentarias, como es la arenisca es una roca que está compuesta prácticamente en su totalidad por cuarzo, por un solo tipo de mineral. Pero lo que mantiene unido un cuarzo a otro es un material cristalino, como puede ser el sílice. También puede ser un material terrígeno o calcáreo químicamente, como es el carbonato de calcio o el óxido de hierro. También tenemos otros tipos de rocas que podemos encontrar en el suelo al momento de hacer excavaciones para realizar nuestras construcciones. Es preferible encontrarse una arenisca que una caliza, porque la caliza es una roca muy dura y al momento de hacer excavaciones, cuando ustedes van a realizar cualquier tipo de estructura, la caliza es muy difícil de trabajar para hacer cualquier tipo de estructura. Ella se parte, ella no se moldea. Mientras que la arenisca, ustedes la pueden trabajar con diferentes tipos de maquinaria o de forma individual, cuando trabajan uno, dos o más obreros, y le pueden dar forma a lo que ustedes quieran crear con la estructura metálica, donde posteriormente va a ser vaciada en concreto. Mientras que la caliza no permite esto. La caliza es una roca muy dura y se parte en bloque. Por eso es un tipo de roca bastante complicado de trabajar, ¿no? Entonces vamos a describir lo que es la caliza. La caliza orgánica se forma de granos finos de calcita depositados en un medio lacustre o un medio marino. La formación de la caliza químicamente es carbonato de calcio, pero ya se puede formar bien sea en los océanos o se pueden formar en un ambiente fluvio deltaico. Cuando yo hablo de un ambiente fluvio deltaico, quiero decir que se forma en la transición donde el río desemboca hacia los mares.
Sin embargo, no crean ustedes que esta roca solamente la van a encontrar en los fondos marinos, porque recuerden que lo que hace millones de años fue un fondo marino, actualmente puede ser una de las montañas más elevadas del planeta. Y entonces la dolomita es una roca muy similar a la caliza, pero el mineral común es el carbonato, pero de magnesio, diferente a la caliza que está compuesta por carbonato de calcio. Junto con las calizas tienen alta resistividad y poca plasticidad. Fíjense que este concepto yo lo coloco aquí muy distinto al de pozo de petróleo. ¿Por qué? Porque es poco plasticidad, o sea, esta roca no permite trabajarla de forma tan fácil como cuando ustedes están haciendo excavaciones para cualquier tipo de estructura y se les presentan las areniscas. Esto se rompe en bloque y es bastante engorroso el trabajo con ella. Entonces, bueno, vamos a continuar. Las arcillas, que en su mayoría vamos a estar hablando durante todo el módulo de lo que son las arcillas, ya que las arcillas son rocas sedimentarias con propiedades plásticas, se componen de un grupo de minerales aluminosilicatos. El grano, el grano es de un tamaño microscópico y con forma escama. De hecho, hablando un poco de petróleo, y no crean que me voy a desviar, es para volver, muchos profesionales cuando les hablan de cuáles son las rocas ideales para que haya migración del fluido de una parte de la montaña a otra o de cualquier parte donde se encuentre ese tipo de fluido, que en este caso serían los hidrocarburos, piensan que son las arcillas, porque las arcillas son las rocas con mayor cantidad de porosidad, porque sus granos son muy finos. Sin embargo, este tipo de roca no sirve para que funcione como una roca permeable, porque sus poros no están interconectados. Lo mismo ocurre cuando a nivel de ingeniería civil. Es una roca que es muy problemática porque es una roca que absorbe mucho el agua y ese proceso de absorción del agua y no canalización por medio de sus poros, sino que se queda atrapada en ella. Entonces, cuando ustedes realizan algún tipo de construcción y estos suelos están saturados de agua, si no sale esa agua con anticipación al momento que se vuelven a, a deshidratar estas arcillas, crean debilidad en las estructuras. Entonces vamos a ver ahora lo que es la definición de la geotecnia y estamos entrándole ya en materia, ya que este es el punto donde ustedes van a tener mayor relevancia. Entonces vamos a ver, la geotecnia es la ciencia aplicada al estudio y solución de los problemas de la ingeniería y del medio ambiente, producidos como consecuencia de la interacción entre las actividades humanas y el medio geológico. Este punto de lo que hablamos nosotros de geotecnia es un punto muy importante, ya que la mayoría de los desastres que ocurren en construcciones o de las pérdidas millonarias que ocurren cuando no se lleva a cabo una buena operación a nivel de construcción civil es porque la geotecnia está muy involucrada en ella. Entonces dice aquí, estudia el suelo y los estratos rocosos desde el punto de vista de la construcción. Como punto de unión entre la geología aplicada y la ingeniería civil, sirve para la aplicación de conocimientos geológicos en trabajos de urbanización, edificación, construcción de caminos, canales, puertos y obras públicas. Analiza la problemática que plantean el entorno geológico, aspectos de hidrogeología, formaciones superficiales, obras de ingeniería civil a partir de la información que ofrecen los mapas geológicos y datos de campo. Geología ambiental e hidrogeología. Bueno, fíjense que la geotecnia está relacionada con un conjunto de ciencias para poder dar la mayor precisión a la hora de que nosotros vamos a realizar una estructura. Entonces fíjense que está relacionada con la geología, está relacionada con la hidrogeología, está relacionado con la geología de superficie, con la ingeniería civil, o sea, tiene un conjunto de relaciones lo que es la geotecnia, ¿no? La eficiencia de una obra civil de infraestructura depende en gran medida de la forma en que son construidas y geotectónicamente adaptadas a las condiciones geológicas del terreno, de manera que para fines de cálculo se considere a las masas de rocas o suelo como parte integrante de la estructura para construir. Esto no es más que todo lo que hemos venido hablando nosotros, que a la hora de realizar cualquier tipo de construcción tenemos que estar totalmente familiarizados con los tipos de rocas que vamos a estar trabajando. La aplicación de la geología a la ingeniería civil de historia reciente ha crecido en importancia por ser la ingeniería básica o inicial de una obra. Entonces vamos a ver
un concepto básico de lo que es exploración y muestreo en suelos y rocas. Identificar las etapas, los métodos y herramientas utilizadas en la exploración del terreno para la construcción de obras civiles. En excavaciones a cielo abierto, identificar los terrenos adecuados o los problemas que se presenten para la construcción de obras geotectónicas que requieran de este tipo de excavaciones. Cuando hablamos de problemas, hablamos de problemas netamente de lo que son saturaciones de suelo, grado dependiente del suelo donde estamos trabajando, si existe algún problema sísmico que pueda afectar las construcciones que vamos a trabajar. Cimentación de estructura. Identificar los problemas que se presentan en las cimentaciones de estructuras civiles para determinar las investigaciones geotécnicas que contribuyan a su solución. Materiales de construcción. Evaluar la importancia que tiene el conocimiento de los distintos materiales utilizados en la industria de la construcción, diferentes tipos como bancos de materiales, canteras de préstamo. Esto es muy importante porque a la hora de realizar construcciones de gran envergadura, regularmente se busca que los materiales que van a traer estén relativamente cercanos, ¿no? Para que no perdamos tiempo de viaje. Todos estos son costos que nosotros debemos abaratarle a la empresa cuando estamos trabajando, los materiales de dónde van a venir. Más que todo cuando hacemos construcciones civiles en el área de represa, siempre se toma en cuenta la distancia de donde van a traer el material de aporte con el que vamos a estar trabajando. Yo estuve trabajando en una extensión de una represa donde estaban haciendo unos diques de soporte y cuando estuve allí tomaron mucho en cuenta el distanciamiento donde estaban los materiales que iban a traer de aporte. Cuando hablo de material de aporte era el material de relleno con el que iban a trabajar, ¿no? Entonces acá dice elementos de mecánica de suelo. Conocer las propiedades físicas e hidráulicas de los suelos, describir, identificar y clasificarlos desde el punto de vista geotectónico. Existen una serie de pruebas que se deben realizar como pruebas de laboratorio para saber la calidad del suelo, la saturación que tiene este suelo y los problemas que se nos puedan presentar a futuro. Más adelante vamos a estar viendo algunos cálculos muy sencillos donde nosotros vamos a saber cuáles son la metodología que debemos seguir para nosotros hacer análisis de suelo. Entonces vamos a definir el concepto de suelo. El suelo es un conjunto de partículas o detritos. Cuando hablo de detritos hablo de trozos de rocas que forman un esqueleto estructural. En cambio, la roca es una estructura densa con partículas constituyentes firmemente ligadas entre sí. O sea, en una roca están todos los componentes ligados y en un suelo existe un conjunto de materiales que no han sufrido procesos diagenéticos o de litificación. Los tipos de suelo, factores que influyen en el comportamiento de los suelos, como son la plasticidad, muy importante el análisis de la plasticidad, ya que normalmente cuando nosotros hacemos las primeras excavaciones, la primera capa que vamos a encontrar, bien sea, puede ser conglomerática. Cuando hablo de conglomerática, hablo de rocas de granos gruesos, que están unidos a granos más finos, pero si este no es el caso, normalmente lo que se presenta es una capa de arcilla que nos da mucha plasticidad. Y vamos a ir viendo algo del concepto de lo que es la plasticidad. Propiedad de un material que permite resistir deformaciones rápidas, sin cambiar de volumen y sin agrietarse ni desengregarse. Tengo la lengua enredada de tanto hablar. Entonces vamos a ver ahora lo que es la definición de la consistencia del suelo. La consistencia del suelo es la firmeza con que se unen los materiales que lo componen o la resistencia de los suelos a la deformación y la ruptura. La consistencia del suelo se mide por muestras de suelo mojado, húmedo y seco. En los suelos mojados se expresa como adhesividad y plasticidad, tal como se define infra. La consistencia del suelo puede estimarse en el campo mediante ensayos sencillos o medirse con mayor exactitud en los laboratorios, que son las pruebas que vamos a estar nosotros teniendo en cuenta con unas fórmulas muy sencillas. Entonces vamos a ver ahora lo que es el objetivo de la mecánica del suelo. Estudiar el comportamiento del suelo para ser usado como material de construcción o como base de sustentación de las obras de ingeniería. Al ingeniero le interesa identificar y determinar la conveniencia o no de usar el suelo como material para construir. Por ejemplo, rellenos en camino, para apoyar en los canales, para la construcción de obras hidráulicas y otros trabajos. Para esto es necesario obtener muestras representativas del suelo que se someten a ensayos de laboratorio, tomando en cuenta
que el muestreo y los ensayos se realizan necesariamente sobre pequeñas muestras de población. Es necesario emplear algunos métodos estadísticos para estimar la viabilidad técnica de los resultados. Cuando hablo de métodos estadísticos, se toma una serie de puntos donde vamos a realizar pruebas y después nosotros vamos a irnos en función a la cantidad de puntos donde tomamos esas pruebas para realizar ensayos geotécnicos, sacar una estadística de cómo es el comportamiento de la parte interna del suelo, ¿no? Desde un enfoque geológico, la mecánica del suelo estudia el estrato sin consolidar del material de roca meteorizada. Cuando hablamos de roca meteorizada, son rocas que han sufrido procesos exógenos situados por encima de la masa rocosa. ¿Cuál es el objetivo general de este estudio que estamos hablando? Y recuerden que toda esta información la pueden leer con calma en casa por medio de YouTube, y cualquier pregunta que tengan la vamos a ir aclarando por medio de WhatsApp o una llamada telefónica. Entonces el objetivo general es aplicar las leyes de la mecánica y la hidráulica a los problemas de ingeniería que tratan con sedimentos y otras acumulaciones de partículas no consolidadas, producto de la descomposición química y desintegración mecánica de las rocas. En geotecnia existen teorías y métodos para resolver los problemas de ingeniería en diversos campos que incluyen presencia de agua en suelo, asentamientos de estructuras y estabilidad en los taludes. Más que todo se presentan este tipo de problemas cuando estamos nosotros realizando carreteras en zonas montañosas. Necesitamos tener mucha información geológica en el suelo que vamos a hacer nosotros, los taludes, para contener los derrumbes. Yo he visto mucha información en diferentes partes del mundo donde con frecuencia las carreteras quedan cubiertas por deslaves que existen de las rocas cuando ya no soportan más la acumulación de agua en sus poros o intersticios. Sencillamente la roca se desprende y se va como una especie de avalancha de solo barro, lo que llaman una colada de barro. Disculpe. Con respecto a la teoría, sabemos que los suelos no son homogéneos, ni isotrópicos, ni elásticos, ni lineales, como los problemas de muestreo que inevitablemente terminan por alterar y condicionar los resultados del suelo in situ, o sea, en el sitio donde estamos trabajando, y de reproducir en los ensayos de laboratorio. Entonces vamos a ver ahora lo que es mecánica de suelo. En su trabajo práctico, el ingeniero civil ha de enfrentarse con muy diversos e importantes problemas planteados por el terreno. Todas las estructuras de ingeniería civil, como son edificios, puentes, carreteras, túneles, muros, torres, canales o presas, deben cimentarse sobre la superficie de la Tierra o dentro de la Tierra, o sea, dentro de la corteza continental. Cuando el terreno firme está próximo a la superficie, una forma viable de transmitir al terreno las cargas concentradas de los muros o pilares de un edificio es mediante zapatas. La semana pasada estuvimos hablando de las zapatas que se construyen y dependiendo de la profundidad es la que nos va a dar a nosotros el soporte a estructuras que estén por encima de un primer piso. Eso lo estuvimos hablando la semana pasada con varios compañeros. Un sistema de zapatas se denomina cimentación superficial cuando el terreno firme no está próximo a la superficie. Un sistema habitual para transmitir el peso de una estructura al terreno es mediante elementos verticales como pilotes. Vamos a dar otra definición del suelo porque es que tengo varias definiciones que quisiera que escucharan para que les quede claramente cuando hablen del suelo el tema de lo que estamos hablando, ustedes lo pueden entender muy bien. Entonces dice, es el material de construcción más abundante del mundo y en muchas zonas constituye, de hecho, el único material disponible localmente. Cuando el ingeniero emplea el suelo como material de construcción, debe seleccionar el tipo adecuado de suelo, así como el método de colocación y luego controlar su colocación en la obra, que es lo que venimos hablando a lo largo de este módulo, que debemos estar pendientes del tipo de suelo donde vamos a trabajar para poder saber cómo vamos a presentar nosotros la estructura que va a dar soporte a nuestra megaconstrucción. Entonces, si a lo largo de una superficie potencial de deslizamiento los esfuerzos tangenciales debido al peso o cualquier otra causa como agua de filtración, peso por una estructura o de un terremoto superan la resistencia al corte del suelo, se produce el deslizamiento de una parte del terreno. Por eso que dice acá, entre paréntesis, considerar riesgos geotectónicos. Siempre hay que considerar los riesgos de actividad sísmica a la hora de realizar un tipo de construcción. Las otras estructuras muy ligadas a la mecánica del suelo son aquellas construidas bajo la superficie del terreno, como los túneles, entre otros, y que están sometidas a las fuerzas que ejerce el suelo en contacto con la misma.
Las estructuras de contención son otro problema a resolver con el apoyo de la mecánica del suelo. Entre las más comunes están los muros de gravedad. Acá les dejo otro concepto de suelo mientras me permito leerles algunas definiciones de tipos de suelo, como son regolito. El regolito es un material suelto constituido por partículas de roca. Suelo residual, el que se forma sobre la roca madre. Cuando hablo de la roca madre, sobre la roca original donde se formó, bien sea una roca ígnea, una metamórfica o una misma roca sedimentaria. Suelos transportados, el que se forma lejos de la roca madre, o sea, suelos que ya han llevado un transporte desde su sitio original hasta la parte más baja de la montaña o del río. Lixiviación, que es la remoción de material soluble del suelo por agua infiltrada, o sea, la acción del agua sobre la roca que hace que se desprendan fragmentos de ella. Habíamos hablado de lixiviación en la parte superior del texto cuando estábamos hablando de los procesos exógenos que atacan a la roca. El humus, que es un residuo de la descomposición de tejido orgánico que da el color del suelo. Habíamos hablado de que existen diferentes tipos de mantos orgánicos o de capas de material orgánico en el subsuelo. Puede ser de color negro, de color marrón, de color vino tinto. Y esto es debido a lo que dice aquí, residuo de la descomposición de tejidos orgánicos que da color al suelo. Aluvión, que es el depósito corriente de material alóctono, o sea, material que viene de cualquier parte que la trae el río, ¿no? Subsidencia, hundimiento por presencia de cavernas kársticas o fallas activas. O sea, cuando hablo de cavernas kársticas, son cavernas que se encuentran formadas debido a que el agua que se encuentra en el nivel freático o en el nivel interno de la roca, químicamente va diluyendo la roca y hace una especie de un orificio y con los millones de años crea las cuevas, ¿no? Abrasión, que es el efecto de lija sobre las rocas producido por el viento, olas, glaciares y ríos. Lo que yo venía hablándoles de lo que es el desgaste mecánico o el desgaste por el roce de una roca con la otra, ¿no? Gelivación, que es el agrietamiento del suelo por acción del hielo, cuando estamos en zonas montañosas que están bajo esta presencia de este fenómeno del hielo, ¿no? Entonces vamos a ver ahora la relación granulométrica y de volumen de un suelo. En un suelo se distinguen tres fases constituyentes: la sólida, la líquida y las gaseosas. La fase sólida está formada por las partículas minerales del suelo, la líquida por el agua libre específicamente, aunque en el suelo pueden existir otros líquidos de menor significación. La fase gaseosa comprende sobre todo el aire, pero pueden estar presentes otros gases, vapores, sulfurosos, anhídridos carbónicos, entre otros tipos de gases que se pueden presentar en el subsuelo. Principales propiedades demandadas por el ingeniero: estabilidad volumétrica, resistencia mecánica, permeabilidad, durabilidad, compresibilidad. Estas son las principales propiedades que demanda el ingeniero a la hora de realizar un estudio previo a una construcción. Dentro de la estabilidad volumétrica, los cambios de humedad son la principal fuente. Se levantan los pavimentos, inclinan los postes y se rompen los tubos y muros. Fíjense lo que causa la humedad, les repito. Se levantan los pavimentos son las carreteras, inclinan los postes y se rompen tuberías y muros. Resistencia mecánica. La humedad la reduce, la compactación o el secado la eleva. La disolución de cristales y las arcillas sensitivas baja la resistencia. Repito, esto cuando hablamos de resistencia mecánica es la absorción del agua en las arcillas. Fíjense que dice la humedad la reduce, la compactación o el secado la eleva. Es cuando la arcilla absorbe el agua por las noches debido a altas precipitaciones o lluvias y en el día con el cambio climático, con la salida del sol, se deshidrata. Esto crea una resistencia mecánica. La permeabilidad es la presión de poro elevada, provoca deslizamiento y el flujo de agua a través del suelo. Puede originar tubicación y arrastres de partículas sólidas. La durabilidad, el intemperismo, la erosión y la abrasión amenazan la vida útil de un suelo como elemento estructural o funcional. Fíjense que la durabilidad habla de que estos son los fenómenos que más atacan al suelo, como son el intemperismo, la erosión y la abrasión. Muy importante analizar esto a la hora de realizar un estudio de algún tipo de construcción. Compresibilidad afecta la permeabilidad, altera la magnitud y sentido de las fuerzas interpartículas, modificando la resistencia del suelo al esfuerzo cortante y provocando el desplazamiento. Bueno, vamos a llegar hasta aquí porque la próxima semana vamos a estar hablando de lo que es la tectónica de placas.
donde luego de tectónica de placa y que ya ustedes puedan entender cómo se mueven las placas tectónicas y cómo son los orígenes de un sismo, podamos nosotros entrar en algunos conceptos básicos para ya entrar de frente con lo que es la mecánica del suelo y hasta el día final de este módulo vamos a estar hablando solo de problemas que se presentan con respecto a las construcciones civiles. Espero que les haya servido de algo estos conceptos básicos en apoyo con la guía que entregó el instituto y la información que se les puede dar por medio de WhatsApp. Vamos a estar en entera comunicación esta semana. Recuerden que pueden comunicarse conmigo luego de las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde, como lo estableció nuestro coordinador académico, Edwin y Andrés. Ellos tomaron la decisión de que fueran atendidas las llamadas entre las 3 y las 5 de la tarde. Sin embargo, las personas que no se puedan conectar a esa hora porque están laborando, nos hacen una llamada o nos hacen un envío de un mensaje previamente para que nosotros tengamos en consideración ese horario de la persona y poderlos atender a todos. Todos deben ser atendidos, todos deben de tener esta información. Entonces, con la bendición de Dios, espero que el próximo fin de semana tengamos una clase muy divertida y que puedan entender muchísimo. Feliz tarde y que Dios los bendiga.